Antes de que Israel pudiera cruzar el Jordán, se desató un conflicto que no ocurrió en la tierra, sino en el mundo invisible. Hubo una batalla en el cielo, una contienda que la mayoría pasa por alto. El arcángel Miguel y Satanás disputaron por el cuerpo de Moisés. No se trataba de su alma, sino de su cadáver, como si incluso sus restos tuvieran un peso espiritual que iba más allá de lo humano. Cuando esa lucha terminó, Dios ocultó el cuerpo con tal perfección que, después de más de 3400 años, nadie lo ha encontrado. No hay tumba, no hay monumento, no hay reliquia, tan solo ausencia. Como si Dios hubiera cerrado la era de Moisés sin permitir que nadie la convirtiera en un culto. Pero lo verdaderamente decisivo no fue solo el misterio del cuerpo escondido, fue lo que ocurrió inmediatamente después. En cuestión de días, Dios hizo 7 cosas seguidas, una tras otra, con una velocidad que Israel no había visto en 40 años de desierto. 7 acciones que habrían sido imposibles mientras Moisés seguía vivo. Y la última fue tan contundente que cambió la forma en que Josué entendía la conquista a un guerrero. Apareció ante él con la espada desenvainada, y su mensaje no fue un simple ánimo, sino una reordenación total de la realidad. Esta es la historia de lo que sucedió en el instante en que Moisés murió. Si te gustan los estudios bíblicos profundos y quieres descubrir lo que la mayoría no ve, apoya este contenido con un me gusta y suscríbete al canal. Aquí no nos quedamos en la superficie. Ahora sí, comencemos. Pasaron 30 días mientras Israel lloraba en las llanuras de Moab. 30 días de duelo, de silencio, de rutina suspendida. 2 millones de personas permanecieron allí, a la intemperie, vulnerables, con el corazón roto. Sumayo, el profeta, ya no estaba. El hombre que había hablado con Dios cara a cara, se había ido. Israel estaba inmóvil, como si el futuro estuviera retenido por el peso del pasado. Al otro lado del Jordán, los reyes cananeos observaban. Sabían que Moisés había muerto. Sabían que la nación estaba paralizada. Sabían que el duelo podía ser una debilidad y que el cambio de liderazgo era el momento más frágil para un pueblo. Si alguna vez existió una oportunidad perfecta para atacar y destruirlos antes de que cruzaran, era esa. Sin embargo, no llegó ningún ataque. No hubo emboscada, no hubo ofensiva sorpresa. Por razones que el texto no explica, Israel permaneció intacto, como si una mano invisible estuviera conteniendo a los enemigos. Entonces terminó el luto y Dios habló. Lo que sucedió después no se parece a nada de lo que Israel vivió durante sus años de peregrinación. No fue una transición lenta, no fue un ajuste gradual, fue una secuencia rápida, casi como una avalancha divina. 7 eventos se desplegaron con una precisión implacable. Cada uno era nuevo, cada uno era irrepetible, cada uno remodelaba el futuro de Israel y lo empujaba hacia la conquista con una fuerza que no dejaba espacio para el estancamiento. El primer evento fue en Dios habló directamente a Josué, no a través de un profeta, no por medio de un sacerdote, no con intermediarios. De pronto Dios habló a un hombre que hasta ese momento había vivido como segundo. Las primeras palabras fueron frías, cortantes, definitivas. A Moisés, mi siervo, ha muerto. En 4 palabras, sin discurso, sin homenaje, sin caricia emocional, han solo un hecho. Y luego, una orden inmediata, ahora. Pues, levántate. Así luce la sucesión. Cuando Dios está al mando, no existe un equipo de transición. No hay reunión de entrega. No hay período de gracia. Un líder es enterrado y el siguiente recibe instrucciones antes de que el polvo se asiente. Por primera vez en 40 años, Dios estaba comisionando a un nuevo líder. Un hombre había sido la voz principal de Dios durante 4 décadas. Y de pronto, en un instante, otro era elegido. Eso jamás había ocurrido así en Israel. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto. 3 veces en ese pasaje, Dios le dice a Josué que sea fuerte y valiente. 3 veces en 9 versículos. ¿Por qué repetirlo? Porque Josué estaba aterrorizado. No era un novato en la guerra, pero sí lo era en el peso espiritual de liderar a un pueblo entero. Durante 40 años, estuvo bajo la sombra de Moisés. Fue el asistente, el segundo, el que obedecía y ejecutaba. Vio a Moisés abrir el mar,
Vio su rostro brillar al bajar del monte, vio agua salir de una roca. Y ahora Moisés estaba muerto. 2 millones de personas lo miraban, esperando que hiciera lo que solo Moisés había hecho. Dios no repitió sé fuerte porque Josué estuviera lleno de confianza. Lo repitió porque no lo estaba 3 veces. El ser más poderoso del universo, repitiéndose a sí mismo. Eso te dice cuánto miedo había en Josué, y entonces vino la promesa que lo cambió todo. A nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En la misma presencia, el mismo poder, al mismo Dios, hombre distinto, misión idéntica. El segundo evento ocurrió de inmediato en Josué. Anunció una cuenta regresiva de 3 días. A la mañana siguiente, oficiales recorrieron el campamento. Imagina el tamaño en cientos de miles de tiendas, millones de personas, niños, ancianos, rebaños, provisiones, y todos escucharon un mensaje idéntico: prepárense. En 3 días cruzaremos en 3 días. 72 horas. Después de 40 años de vueltas, la espera terminaba en menos de una semana. Ninguna nación en la historia se ha movido tan rápido tras perder a su fundador. Lo que Josué hizo fue, humanamente, una locura logística. Cruzar un río desbordado con un pueblo entero en 3 días sería impensable incluso con tecnología moderna. Pero Josué lo anunció sin titubear. Y aquí hay una razón profunda. Josué no estaba operando con logística, estaba operando con promesa. Dios había dicho: levántate y cruza. Josué respondió: cruzaremos en 3 días. La cuenta regresiva creó lo que el miedo nunca produce en impulso. Cuando el reloj empieza, la mente deja de negociar. Así actúa Dios muchas veces. No espera a que estemos listos. Coloca un plazo que nos obliga a movernos, y los que obedecen, aunque no entiendan, terminan al otro lado de lo imposible. El tercer evento fue este: los espías entraron en Jericó y se encontraron con Rahab. Antes del cruce, Josué envió a 2 hombres al territorio enemigo. Solo 2 sin ejército, sin apoyo. Entraron en Jericó, y de todas las puertas posibles, acabaron en la más inesperada, en la casa de una prostituta llamada Rahab. Terminaron escondidos bajo lino en el techo mientras los soldados del rey registraban la zona. Y entonces Rahab habló, y lo que dijo cambió todo el panorama. Yo sé que el Señor les ha entregado esta tierra, dijo ella, una mujer cananea, criada en otra cultura, adoradora de otros dioses, sin acceso a la ley de Moisés. Y sin embargo, su convicción era firme. Hemos oído cómo el Señor secó el mar Rojo cuando ustedes salieron de Egipto, y cuando lo oímos, el corazón se nos derritió. 40 años habían pasado desde el mar Rojo y aún así, el terror seguía vivo en Canaán. Esa fue la inteligencia que los espías trajeron. No mapas, no medidas de murallas. Algo mucho más valioso. El enemigo ya sabía que había perdido. Rahab pidió una alianza, una señal, en un cordón escarlata en la ventana. Cuando viniera el juicio, quien estuviera dentro sería protegido. Una marca roja en una casa. Protección durante el juicio. La Pascua se repetía, esta vez para una cananea que eligió creer. El cuarto evento en el Jordán. Se abrió Israel, llegó al río en época de inundación. El Jordán estaba desbordado, fuera de su cauce normal, rugiendo, arrastrando todo. No era un arroyo que se cruzaba con calma, era una barrera mortal que había cobrado vidas por generaciones. 2 millones de personas se detuvieron frente a agua que no podían atravesar. Detrás estaba el desierto. Delante, la promesa. Entre ambos, lo imposible. Entonces Josué dio la orden más inquietante. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto debían ir primero. Lo más sagrado de Israel debía avanzar al agua. Sin puente y sin botes, sin plan B, solo pasos y fe. Los sacerdotes caminaron hacia el borde. 2 millones de personas contuvieron la respiración, y en el instante exacto en que sus pies tocaron el agua, el flujo se detuvo. No fue gradual. El texto dice que las aguas se amontonaron lejos, en un lugar llamado Adam, a unos 30 kilómetros río arriba. Se secó una extensión enorme,
más larga que una maratón. Una nación entera cruzó por una carretera abierta en el corazón de la naturaleza. Si Dios hubiera querido comodidad, habría elegido otra temporada, pero escogió la inundación, porque el objetivo no era la facilidad, sino el impacto era terror. Era señal. Cuando los reyes oyeron que Dios secó el Jordán, su corazón se derritió y no quedó espíritu en ellos. El quinto evento fue el levantamiento de las piedras memoriales. Una vez que el cruce terminó, 2 millones de personas estaban por primera vez en la historia al oeste del Jordán. Pero Dios no dejó que el momento se disolviera en el olvido. Ordenó que 12 hombres regresaran al lecho seco del río y tomaran una piedra cada uno, 12 piedras, no decorativas, evidencian prueba física de que lo imposible ocurrió. Dios sabía que una generación después la gente dudaría, así que Dios construyó una exhibición permanente, como un testimonio silencioso para los hijos. Pero aquí está el detalle que muchos ignoran. Josué levantó otras 12 piedras en medio del Jordán, bajo el agua, ocultas. ¿Por qué ordenar un monumento que nadie vería? 2 memoriales, uno visible para el pueblo y otro escondido bajo la superficie. El mensaje es fuerte. Hay cosas que dejan marca aunque nadie las observe. Incluso en secreto, el cielo registra. Aunque nadie aplauda, el río recuerda. El sexto evento fue el fin del maná tras 40 años. El maná cesó al día siguiente de comer del fruto de la tierra. 40 años de milagro diario terminaron en un instante. Durante 4 décadas, cada mañana, el suelo estaba cubierto. Blanco, dulce, suficiente para todos. Hay un día, nada, solo tierra en silencio. Ambación Israel fue alimentado como un niño en el desierto, sostenido por provisión directa, pero no puedes conquistar una tierra con mentalidad de dependencia. No puedes hacer guerra esperando que todo caiga del cielo. El fin del maná no fue crueldad, fue graduación. Dios estaba diciendo, ya no son niños. Esta tierra es su responsabilidad, cultívenla. A los milagros hacen malos soldados. Si crean pasividad. El milagro del desierto terminó porque la conquista exigía otro tipo de madurez, a no solo recibir, sino colaborar. El séptimo evento fue la aparición del comandante del ejército del Señor. Josué estaba solo. El campamento quedaba atrás, las murallas de Jericó estaban delante. Y entonces levantó la vista y vio a un hombre frente a él, con la espada desenvainada, listo para luchar. Josué reaccionó como cualquier comandante. Lo desafió. ¿Estás de nuestro lado o del lado de nuestros enemigos? Una pregunta binaria, directa. La respuesta no fue lo que Josué esperaba. Anón. Ni con ustedes, ni contra ustedes. Yo soy el comandante del ejército del Señor. Ahora he venido. En una sola frase, todo lo que Josué creía sobre la conquista se reconfiguró. Él suponía que Israel lideraba la guerra y Dios era su aliado. Estaba equivocado. El cielo tenía su propio ejército, su propio comandante, su propia campaña. Esta guerra había empezado antes de que Israel tocara el Jordán. Y Josué no era el general supremo, era un hombre que estaba entrando en una batalla ya en marcha. Josué cayó rostro en tierra y adoró. Y el comandante no lo detuvo. En otras partes de la Escritura, los ángeles rechazan la adoración. Aquí, no han. Y no solo eso, le ordenó quitarse las sandalias porque el suelo era santo. Las mismas palabras que se dijeron a Moisés en la zarza ardiente. Por eso muchos entienden que no se trataba de un ángel común, sino de una manifestación visible de Dios mismo. El mensaje fue claro. No estás solo, nunca lo estuviste, y esta guerra nunca fue tuya para perderla. Josué preguntó, ¿de qué lado estás? Y recibió una verdad más profunda. No se trata de que Dios se una a nuestro bando, se trata de que nosotros nos unamos al suyo. Cuando miras los 7 eventos juntos, aparece una estructura. Los 3 primeros establecen autoridad en Dios, comisiona a Josué. Josué da órdenes al pueblo, y Rahab confirma que la tierra ya está lista. Los 2 siguientes demuestran poder en el Jordán, partiéndose, y las piedras memoriales. Los 2 últimos marcan transición. El maná termina y aparece el comandante. Nada fue aleatorio, todo fue orquestado. Y aquí está la paradoja.
El hombre que abrió el Mar Rojo no pudo cruzar el Jordán. El hombre que recibió la ley no la aplicó en Canaán. Moisés fue indispensable, hasta que su permanencia se convirtió en un límite. Había cosas que solo podían comenzar cuando él terminara. Todo lo que ocurrió después no podía ocurrir mientras Moisés vivía. Él no podía guiar al pueblo a la tierra, se le prohibió. No podía comer del fruto de Canaán. Nunca tocaría ese suelo. Su muerte no interrumpió el plan, fue parte del plan. Muchos intérpretes cristianos han visto un patrón aún mayor. La ley puede llevarte hasta el borde. Puede mostrarte el camino, pero no puede introducirte en el reposo. Para eso hizo falta Josué, y el nombre de Josué en hebreo es el mismo nombre que más tarde recibiría Jesús. Ansea que los autores lo vieran así desde el inicio, o que los lectores lo descubrieran después. El paralelismo marcó siglos de interpretación lo que la ley no pudo completar. Uno con ese nombre lo completaría. Y la rapidez de los eventos no es exageración. Ocurrieron en días, hubo transición lenta. Fue como recibir las llaves de una empresa el día después de que muere el fundador, sin entrenamiento, sin manual, con responsabilidad inmediata. Dios no esperó a que Israel se sintiera listo. No esperó a que Josué encontrara confianza. Se movió, y el pueblo tuvo que seguirlo. Los que se quedaron esperando perdieron el momento. Los que caminaron con Dios, aún temblando, se volvieron parte de algo más grande. Moisés murió en Josué. Se levantó en el Jordán, se abrió, Jericó cayó. Y sin embargo, Israel aprendió una lección que olvidaría en una generación. En conquistar no es poseer. La tierra nunca fue suya para retenerla como dueños. Era suya para administrarla como siervos. El patrón se repite, a los líderes mueren, las promesas permanecen. Y el plan de Dios siempre avanza más rápido de lo que el duelo permite. Empezamos con una disputa por un cadáver, Miguel y Satanás luchando por el cuerpo del hombre que habló con Dios cara a cara. Ese cuerpo desapareció, pero lo que Moisés construyó no desapareció con él. ¿Recuerda cómo murió Moisés? Subió a la última montaña con ojos firmes y fuerzas intactas. No lo arrastraron. Caminó, vio todo lo que no tocaría, y no negoció, no suplicó. Murió como alguien que entendía que su rol había terminado. Algunos están llamados a comenzar lo que otros terminarán. Algunos verán la visión, pero no vivirán dentro de ella, y eso no es fracaso, es fidelidad. Moisés preparó el camino para los que cruzarían. Ahora te pregunto a ti, ¿qué Jordán tienes delante? ¿Qué promesa se siente imposible porque el río está desbordado? Josué también tuvo miedo. Dios le dijo 3 veces: sé fuerte. Si tú tienes miedo, estás en buena compañía. El miedo no te descalifica. La obediencia en medio del miedo es lo que Dios honra. Y esta es la parte que duele en el agua. No se abre hasta que tus pies se mojan. No se parte desde la orilla, se parte cuando avanzas. Así que, sea cual sea tu Jordán, entra, da el paso y dime en los comentarios qué parte de este mensaje te golpeó más fuerte. Si esto te mostró algo en la escritura que no habías visto antes, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que esté frente a su propio Jordán. Quizá necesita oírlo hoy. En el próximo episodio comienza la conquista de Jericó. Y te adelanto algo, las murallas no solo cayeron hacia adentro. Y ese detalle cambia todo lo que te enseñaron.